Como le decíamos, vamos a analizar ahora este tema de estos movimientos fluctuantes realmente sorprendentes que se dan en el precio de los cereales, particularmente la soja. Gonzalo Agosto, ¿cómo te va? Él es economista de la Cámara y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y ni bien se produjo esta noticia, cuando venían desde Chicago los precios de una soja $615 la tonelada, nosotros decíamos, bueno, explotó esto, es decir, Dios es argentino, vamos a tener no solo una muy buena cosecha, que se sabe que va a tener una muy buena cosecha, sino muy buenos precios. Pero de golpe se conocieron los informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de nuevo todo pum para abajo. ¿El informe o especulación? Bueno, hay una serie de cuestiones ahí para analizar. Por un lado tenemos lo que decías al inicio de un gran incremento en lo que fue el precio de la soja en el último año, que pasamos, para que se den una idea, el año pasado el precio de exportación de Argentina era de $324 por tonelada en esta época y hoy estamos en $564, o sea, $240 por encima de lo que era el año pasado. Que ya es un precio altísimo. Ya es un precio altísimo y que se va a mantener en los próximos par de meses, en los próximos meses, lo más probable es que continúe. Sin embargo, tal también como decías, lo que fue el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde publicó los datos de la nueva campaña, y ahí lo que reflejó fue una oferta, una producción más abundante, principalmente lo que es Estados Unidos, Brasil y Argentina. Eso llevó cierta calma al mercado, pero la demanda sigue siendo muy fuerte y si bien tuvimos algunos retrocesos en el precio de la soja particularmente, estamos en niveles bastante elevados y lo más probable es que continúen. Sin embargo, también ahí entra el terreno macroeconómico a nivel global, donde Estados Unidos, que su economía ahora está volviendo a crecer y se está recalentando, que podría llegar a aumentar las tasas de interés, y eso lo que podría generar es que muchos fondos que están invertidos en los commodities se vayan a los bonos norteamericanos y que pueda generar bajas adicionales. Pero cuando uno ve los fundamentos son bastante sólidos y son los que nos están reflejando los precios que estamos viendo en el mercado ahora actualmente. Claro, porque los mercados ven varias veces y toman una decisión después de analizar todas las variantes. Una cosa es lo que puede llegar a ser la especulación pura, es decir, la noticia que circula en el sentido de que la demanda china es cada vez más fuerte, lo mismo la demanda de Estados Unidos, y otra es las variables, las opciones que se dan de inversión, porque no hay que olvidarse que los cereales, al igual que el petróleo, son un commodity, es decir, es lo mismo que una acción, es prácticamente lo mismo, con la diferencia que se mueven en mercados diferentes. Pero eso, para la gente que no termina de entender cómo es este tema de la Bolsa de Chicago, es decir, una cosa es Wall Street, donde están todos los commodities, es donde están las acciones, y otra cosa es Chicago, donde se mueven son commodities, entre ellos la soja, el trigo, el maíz, el sorgo, en definitiva todos los cereales de los cuales la Argentina produce y mucho. Y otra cosa es cuando llega el momento en que esos inversores pueden llegar a cambiar de cartera, como se llama, es decir, me salgo de los cereales, entro a las acciones porque puede haber un rendimiento muy fuerte por parte de los bonos de los Estados Unidos, que tienen un rendimiento muy exiguo en la actualidad y de golpe puede ser muy alto. Pero hay que tener en cuenta que eso, en definitiva, es plata, es decir, no es producción maleable, es decir, tangible, como son los cereales. Y los cereales, si hay demanda, van a seguir teniendo, es decir, como es cierto que no pueden subir hasta el cielo, tampoco van a llegar hasta el infierno, es decir. Claro, tal cual. Tenemos esos dos componentes, como decías, que en la Bolsa de Chicago gran parte de los fondos que están invertidos son fondos especulativos, cuyo mero objetivo es tratar de ganar con las diferencias que pueden tener en los precios. Entonces, ese me imagino lo que deben haber ganado aquellos, es decir, los que vendieron a 615 y los que perdieron aquello cuando se vino abajo, pero en el medio hubo alguien que se quedó con millonadas. Sí, así es un mercado muy volátil y por eso también es tan atractivo y tiene gran liquidez en el mercado de Chicago. Pero bueno, lo que nosotros tenemos ahora es que tenemos estos fondos que obviamente pueden ir variando por las políticas que tomen principalmente Estados Unidos, lo que es la macroeconomía mundial, pero como te decía, tenemos grandes fundamentos entre ellos, lo que es la demanda china, que viene comprando muy fuertemente, tiene proyectado un aumento de la demanda de soja para el año que viene,
Los stocks, que son las existencias finales de soja, de maíz a nivel global, están en los mínimos de los últimos 7-8 años, parecido al 2012, cuando tuvimos esos precios impresionantes. Ahora la clave y lo principal que hay que seguir, principalmente para ver cómo evoluciona el precio de la soja, que creo que es obviamente gran interés para el gobierno y para todos los actores. Y para Córdoba en particular, para Córdoba en somos particular, el principal productor del país. Tal cual. La principal variable que hay que seguir es cómo viene la cosecha en Estados Unidos, que ellos están terminando de sembrar ahora la soja y el maíz, y tienen proyectado un gran volumen de producción. Entonces, si el clima no acompaña, como está previsto, si llega a haber falta de lluvias o exceso de temperaturas tanto frías como cálidas, eso puede llegar a afectar el volumen de producción y generar saltos adicionales en los precios, por lo tanto, que se llama mercado climático. Claro. Así que eso hay que tenerlo presente de aquí hasta agosto, que van a ser meses muy movidos y que todas estas variaciones que pueda llegar a haber en el clima van a afectar a los precios y van a tener un impacto. Que vamos a tener precios mucho más altos, la verdad que es difícil saberlo, pero también es poco probable que bajen mucho. Claro, es decir, un poco está corroborando con lo que yo decía. Nosotros tenemos una ventaja, porque en este momento nos ha acompañado el clima, en el momento del cultivo y en el momento de la cosecha. Porque en este momento la cosecha de soja, yo creo que la última estimación está ya en un 75%. Es decir, ya la tenemos en los hilos, ya tenemos, la tenemos acá, la tenemos en el bolsillo. Entonces, es muy importante saber eso porque ahí está la disponibilidad y en consecuencia también la posibilidad de ventas a futuro, que es donde también se hacen negocios, ¿no? Sí, así es. Como decías, tuvimos una campaña, la verdad que fue bastante mejor de lo que se esperaba. Nosotros el año pasado tenemos un departamento de meteorología en la bolsa, todos los pronósticos coinciden en una niña, que es precipitaciones por debajo de lo normal en lo que es Córdoba. La verdad que no se cumplieron así esos pronósticos y eso permitió que tuviéramos una mayor producción básicamente en todo el país, pero Córdoba la verdad que le fue mucho mejor que al resto del país, porque tuvimos una muy buena cosecha. Así que ahora, justo en el momento que estamos cosechando, coincidimos con este contexto internacional. Obviamente, como decías, hay un gran porcentaje cosechado, hay otra parte que ya se ha vendido, muchos productores ya han vendido porque tienen que satisfacer sus necesidades financieras, pero todavía queda un remanente por vender y eso obviamente también no solamente para el productor puede llegar a capturar esos precios, sino también para el gobierno que se ve beneficiado en el sentido de que todas estas ventas que se realicen con estos nuevos precios obviamente implican una mayor cantidad de derecho de exportación que va a recaudar y también mayores divisas que entran al país. Gonzalo, hablemos de números, porque había estimaciones de ustedes, de la Bolsa de Rosario también, que con los precios anteriores, es decir, no con la soja 615, pero con estos valores que están fluctuando en 560, hubo algunas cotizaciones esta mañana que estaban bastante más altas, estaba en un promedio de 582 y después bajando, pero de todas maneras, mucho más alto de lo que se podía suponer, con mayor producción, que en algunos casos habla de un 40% más. Es decir, constante y sonante y con retenciones por soja solamente, ¿cuánto le quedan al gobierno? ¿Unos 7.000 millones? Bueno, si contamos soja son unos 7.000 millones, pero ya si sumamos lo que es maíz y trigo, estamos hablando de 9.000 millones de dólares que recaudaría el gobierno en concepto de derecho de exportación. Pero cuando nosotros vemos lo que el gobierno estaba, lo había previsto en el presupuesto del año pasado, ellos estaban contabilizando aproximadamente 6.000 millones de dólares. Es decir, que hay 3.000 millones de dólares adicionales con los cuales el gobierno va a contar por derecho de exportación, porque si bien la soja es muy relevante, el maíz también tuvo un incremento en el precio muy importante y si bien el derecho de exportación es mucho más bajo, es del 12% junto con el del trigo, pero no dejan de ser una gran fuente de ingresos también a través de la recaudación de derecho de exportación de estos dos cultivos también. Gonzalo, ustedes están en contacto permanente con el productor y sobre todo con todos los operadores. Con estos anuncios que se hacen sobre la posibilidad de aumentar de manera selectiva nuevamente las retenciones y sobre todo para las grandes empresas, ¿cómo lo ve el hombre de campo, aquel que tiene que comenzar a pensar ahora nuevamente en cómo va a hacer el cultivo que viene? Es decir, ¿cómo lo ves a esto?
Yo creo que lo veo muy preocupado por algún tipo de política, porque ya hemos tenido experiencias en esto, como una mayor cantidad de derecho de exportación, o incluso las restricciones a la exportación que los denominamos cupos, que eso definitivamente impactan en el precio que recibe el productor. Entonces, obviamente se lo ve preocupado porque es una inversión que él tiene que hacer muy importante. Para que esto contextualicemos un poco, porque siempre se dice que el hombre de campo gana mucho dinero, pero hay que entender que es una actividad de un gran riesgo. En la campaña, no solo el gran riesgo, sino que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. Tal cual, es un trabajo que demanda muchísimo tiempo y que el año necesitan, es decir, y se merecen estar bien remunerados, ese es el tema. Aparte, el capital que uno está inmovilizando es muy alto, por lo tanto, obviamente va a esperar una retribución medianamente elevada. Y como él no puede fijar el precio, depende de lo que pase en los mercados externos. El año pasado, con la soja, el productor tuvo una rentabilidad prácticamente nula, porque los precios eran uno de los más bajos que tuvimos los últimos años. Y hoy, si bien se recupera la rentabilidad, pero bueno, son también parte de las variaciones de campaña tras campaña, y que hay productores también que fueron afectados por el clima y que no van a poder ser capaces de capturar estos precios porque no tienen la producción o no tuvieron el nivel de producción para poder cubrir los costos. Entonces, eso también tiene que quedar claro de que es una actividad que implica un elevado riesgo y que es una inversión que uno pone 6 meses antes y tiene que esperar esos 6 meses para ver el resultado, y que depende de variables totalmente externas a lo que podría ser en otra actividad donde son fijadores de precios. Claro, y además cuando tenés un socio que te lleva prácticamente el 50%, si no más, de todos tus ingresos, que se llama gobierno. Así es, Gustavo, es una gran parte ya en derecho de exportación y luego toda la cadena y después de impuestos y después el resto de los impuestos, porque si vos me dijeras que podés deducir ganancias, ingresos brutos, no, todo es decir, vos pagás y después vemos cómo te arreglas, ese es el tema. Tal cual, es una carga impositiva altísima, y como decíamos, como el productor no puede fijar precios, depende de los precios internacionales y que pueda tener una elevada productividad para poder capturar estas ganancias. Como siempre, muchas gracias, Gonzalo, por la claridad de tus conceptos.